Hola, yo me llamo Goretti Rivas, vengo en representación en el programa decía de ALE, pero en realidad pertenezco a ALE, que es una asociación la Asociación de Libre Educación. Son familias que hacen educación en casa, pero yo prefiero ahora estar, digamos, representando a un espacio, digamos, parecido a lo que ha salido aquí, que es el Espai de Creixement Gaia, que estamos situados en el Bages. Nosotros hemos estado funcionando 4 años, desde el 2005 en realidad. Y el último año nos hemos seguido reuniendo, digamos, o sea, todavía existe, pero no hemos funcionado como espacio para niños porque no teníamos un espacio físico. Hemos estado buscando. Ahora probablemente estaremos en la zona de Moyá y tenemos que ver cómo acabamos de construir, ¿no? Yo lo que quiero, porque muchas de las cosas que diría ya se han dicho en realidad, porque bueno, también funcionamos pues un poco con esta, en la línea de la educación libre o educación activa, que nosotros casi nos gusta más llamar educación activa porque lo de libertad a veces se malentiende, ¿no? Es como muchas personas quizá entienden por libertad pues lo que sea, ¿no? Todo es posible. Todo es posible, pero evidentemente hay unos límites, ¿no? Y la vida sin límites no. Todos tenemos una piel que nos limita, ¿no? Lo que hablábamos de la contención. Y eso es necesario también para que la vida pueda desarrollarse, crecer y saber dónde está. Entonces lo que yo quería comentar un poco, dado que hay muchas cosas que se han dicho, es un poco lo que decía también Ana, de la falta de contención de estos proyectos, ¿no? Realmente nuestra experiencia de estos 5 años, digamos, que estamos trabajando o sin trabajar directamente con los niños, pero con las familias, y reuniéndonos, intentando echar adelante todo esto, es de mucho esfuerzo por parte de las personas que lo queremos y a veces de muchas dificultades, ¿no? Pero también es una... O sea, tengo la sensación de que todo el mundo que ha venido a nosotros, porque hay gente que ha venido, se ha ido, luego vienen otros, ¿no? Y gente que hasta desde el principio todavía está. Entonces, la sensación es de que, bueno, que todos andamos buscando algo, ¿no? Y esas ganas de buscar, para mí, son muy importantes, porque al final es lo que nos motiva a todos a seguir estando allí, reuniéndonos y buscando sitio y cada día, porque al final, lo que decíamos, ¿no? O sea, todo este proyecto, como lo de la caseta que decía Ben, pues no tiene subvenciones, la parte económica, digamos, es completamente sustentada por las familias, entonces es muy difícil conseguir ese equilibrio, porque además queremos mantener una ratio de niños por adulto baja, ¿no? Entonces, es difícil conseguir ese equilibrio de que las familias puedan venir, que no sea una cosa muy elitista, que puedan pagar las cuotas y que las personas que están haciendo ese trabajo puedan también recibir un sueldo, digamos, mínimamente digno. No se hacen ricos, pero que puedan vivir, digamos, también, ¿no? Y buscar ese equilibrio es complicado, ¿no? Es bastante complicado. Pero bueno, estamos ahí luchando y tenemos muchas ganas de aportar. Entonces, como funcionamiento, pues bueno, nosotros de nuestra trayectoria hemos tenido niños desde los 3 años, a veces en algún caso 2 y algo, 2 y medio. Y bueno, hemos tenido incluso niños de 11 años, ¿no? Y ya para acabar, me gustaría explicar pues alguna experiencia que hemos tenido muy concreta de niños que han venido de la escuela y que aquello de redescubrir cosas, ¿no? Niños que se han sido desescolarizados ya a una cierta edad, 10, 11 años o 9, y que de repente, por ejemplo, el caso concreto de una niña que cuando vio los árboles que teníamos allí, cuando estábamos en el último sitio donde estábamos en plena naturaleza, en una casa de campo, y ella vio los árboles y dijo, pero ¿me puedo subir a los árboles? Preguntó. Entonces, sí, claro, puedes si quieres. Y entonces ella dijo, pero como en los cuentos, ¿no? O sea, ella nunca había vivido esta posibilidad como algo real, ¿no? Sino como algo de los cuentos. Y entonces, bueno, la cosa es que esta niña estuvo subiendo a los árboles, primero no podía, luego, porque era una niña súper alta, además muy crecida, digamos, por su edad, ¿no? Pero con una motricidad poco, digamos, desarrollada.
pero bueno, estuve intentando subir, y bueno, y entonces yo recuerdo haber llegado aquí un día y de repente venir con una cara iluminada completamente, decirme, ven, que te voy a enseñar cómo subir a la rama más alta, ¿no? Y bueno, ver esta cara, ver cómo ella se subía, lo que ella expresaba, ¿no? A través de todo esto, su logro, que había logrado ella día a día, porque no subió el primer día, evidentemente, lo sabes. Pues eso ya para nosotros es, digamos, bueno, es un feedback, digamos, que se dice, ¿no? Una retroalimentación que nos motiva, supongo, para seguir en esta